buenísimas tardes a todos, hermanos, y una vez más estamos aquí en nuestro culto de jueves. Así que me encantaría veros a todos en persona, pero bueno, vamos a empezar orando para darle la bienvenida también al Señor en este tiempo. Así que gracias, Señor, por este tiempo que tú nos provees, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, a pesar de la adversidad, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté hablando y que tu Espíritu Santo también nos esté revelando, Señor, lo que tú quieres para nosotros hoy. Que puedas abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, para ver más allá. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues me gustaría leeros una porción de la palabra que está en Apocalipsis 22:17, que dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que hoy oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de vida. Y bueno, nosotros estamos aquí porque realmente tenemos una sed de Dios y necesitamos cada vez estar más en conexión con Él. Así que bueno, espero también que estéis aprovechando este tiempo para buscar más de la palabra, para orar más y para crecer más espiritualmente. Y bueno, damos paso a la alabanza, que como ya sabéis, en este tiempo de confinamiento, pues a nosotros nos encantaría que pudiéramos participar el grupo de alabanza entero, pero vamos a tener que disfrutar del grupo de alabanza a trocitos, a cada uno va grabando trocitos de canciones o canciones enteras que van pudiendo. Pero bueno, la verdad es que también que nos bendicen bastante y espero que también disfrutéis y el Señor también os pueda hablar en el tiempo de alabanza. Que la disfrutéis. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy
Y bueno, hermano, espero que hayáis tenido un buen tiempo en este momento de la alabanza. Espero también que el Señor os haya hablado a través de cada una de las canciones. Y bueno, a mí particularmente me gustaría estar presente y me gustaría también estar participando en el tiempo de alabanza, que fuera un tiempo de alabanza más largo, pero no puede ser, tenemos que adaptarnos. Y bueno, sin más, os dejo con la predicación y que también el Espíritu Santo nos pueda hablar a través de ella y también podamos aprender más. Que el Señor os bendiga mucho. Bendiciones a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga y saludos a todas las personas que nos estén escuchando a través de este canal. Un gusto el poder saludarles de nuevo y el poder compartir la palabra del Señor con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, esta tarde vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, que me habló a mí personalmente al comienzo de este tiempo de confinamiento, este tiempo de prueba que estamos pasando, pero que también entendí y vi que era una palabra para todos nosotros y que podíamos sacar una enseñanza y ver acerca de algunas cosas de cómo Dios quiere que aprovechemos este tiempo en el que cada uno de nosotros pues tenemos que estar en nuestras casas y en el que no podemos ir a congregarnos a la iglesia todos juntos, como sin duda pues a todos nosotros nos gustaría. Vamos a compartir una palabra y les pido que me acompañen al libro de Génesis, en el capítulo 35, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Yo se los leo. Dice así la palabra del Señor. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hasta ahí la palabra del Señor y que Dios bendiga su palabra. Conocemos un poco la historia de Jacob y en este momento de la historia es después de que Jacob se ha reconciliado con su hermano Esaú, ¿vale? Después de haber tenido lugar esa reconciliación entre los dos hermanos, cada uno ha tirado por un sitio, ha tirado por un camino diferente. Y estando Jacob en ese nuevo lugar, es que Dios le habla y le dice, en el versículo 1, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Levántate. Primero Dios le dice, levántate. Y vemos cómo en la Biblia muchas veces vemos que cuando Dios quiere algo, comienza con ese mandato. Levántate. Este es el primer paso si queremos realmente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y que Dios cumpla el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. El primer paso muchas veces o casi siempre diría yo es levántate, levántate. Y así encontramos muchos ejemplos en la palabra del Señor, encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Podemos recordar, sin ir demasiado lejos, la parábola del hijo pródigo que estuvimos compartiendo hace algunas semanas. Recordáis que cuando el hijo pródigo vuelve en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre. Pero el primer paso era levantarse. También encontramos otro ejemplo en la conversión de Saulo de Tarso, que luego sería el apóstol Pablo. Si leéis o buscáis allá en el libro de Hechos, capítulo 9, en el versículo 6, vemos cómo Dios le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer.
Y un poco más adelante, cuando el Señor le habla a un discípulo de allí de Damasco llamado Ananías, también le dice, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y allí en casa de Judas encontrarás a uno llamado Saulo, y he aquí que él ora. Ese es el versículo 11 del capítulo 9 del libro de Hechos, ¿vale? Y también se nos exhorta a levantarnos. Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13 y versículo 11, vamos a leerlo un momento en la palabra, ¿vale? Porque allí en Romanos 13, 11, Pablo dice así a la iglesia que estaba en Roma. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo dice, conociendo el tiempo. Y tenemos que conocer el tiempo, tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que nos está tocando vivir. Y en ese tiempo, sabiendo, como dice Pablo, que ahora está más cerca que nunca, más cerca nuestra salvación que cuando creímos, dice, es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de levantarnos del sueño. Por eso el primer paso, lo que Dios nos dice ahora en este tiempo, es levántate. Es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de no de estar dormidos, sino de estar velando, de estar vigilando espiritualmente, porque es un tiempo que sin duda es importante dentro del plan que Dios tiene para toda la humanidad. Por eso, en este pasaje que hemos leído en Génesis, Dios lo primero que le dice a Jacob y lo primero que Dios nos dice también a nosotros ahora en este tiempo es levántate. Y lo segundo que le dice es sube a Betel y quédate allí. Nos levantamos para dirigirnos a algún lugar, lógicamente, no para vagar sin rumbo. El levantarse en sí mismo no implica nada. Nos levantamos, pero para dirigirnos a algún lugar, no para estar vagando sin rumbo y sin dirección. La vida del cristiano, la vida del creyente, hermanos, tiene que ser una vida que siempre va dirigida en un sentido, en un rumbo, dirigida, guiada por el Señor en todo lo que hacemos, y Él es quien tiene que guiar en todo momento nuestros pasos. Pero en ningún momento podemos ir a la deriva, por más difíciles que sean las circunstancias. Tenemos que saber y conocer el tiempo, y tenemos que saber y conocer la dirección y el rumbo que Dios quiere y está marcando para nosotros en cada momento. En este caso se le dice a Jacob que tenía que ir a Betel. Sabéis que Betel significa casa de Dios, ¿vale? Y en este tiempo, lógicamente, en el que no podemos congregarnos, desgraciadamente no podemos congregarnos en la iglesia como un lugar físico, y como sin duda a todos nosotros nos gustaría, nos encantaría, ¿verdad? Este Betel, esta casa de Dios, en este tiempo, tiene que ser nuestra propia casa, en la que ahora, pues sabéis que todos que estamos confinados. Nuestra propia casa tiene que ser nuestro Betel, a donde Dios nos está diciendo que subamos y que nos quedemos allí. Porque lo importante, hermanos, y eso tenemos que aprenderlo también, ¿verdad? Lo importante no es el sitio en sí, ¿vale? Y esta es una de las lecciones que Dios creo que quiere enseñarnos en este tiempo de confinamiento. Lo importante no es el sitio en sí, sino que busquemos la presencia de Dios de forma permanente. Dios le dice, sube a Betel y quédate allí. En este tiempo nuestro Betel tiene que ser nuestra casa, el lugar donde cada uno de nosotros estemos, el lugar donde cada uno de nosotros, nuestra habitación, nuestro lugar, nuestro aposento, el lugar donde busquemos, donde nos apartemos para buscar la presencia de Dios y para que lo hagamos permanentemente. Allí donde Dios está es Betel. Ahora no podemos ir a la iglesia, al templo físico,
pero no importa, porque lo importante no es tanto el lugar físico, sino lo importante es dónde está Dios, y que nosotros busquemos ese lugar donde Dios está y busquemos esa presencia de Dios en nuestras vidas y aprovechemos especialmente este tiempo, que es lo que Dios me hablaba especialmente en esta palabra. Aprovechemos realmente este tiempo para buscar esa presencia de Dios y para hacerlo de una manera mucho más profunda, mucho más íntima, con una comunión mucho mayor con nuestro Señor. Es un tiempo en el que podemos aprovechar perfectamente para esto. Y por último, la tercera cosa que Dios le dice a Jacob en ese momento es no solo que suba a Betel, que se quede allí, sino dice: haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Si nos vamos un poco más atrás en la historia, vamos a ver la primera vez que Dios se le aparece a Jacob cuando huía de su hermano Esaú, y que por eso Jacob le pone a aquel lugar el nombre de Betel, que como hemos dicho antes significaba casa de Dios. Si nos vamos un poco más atrás en la historia, vamos a leer cuando Dios se le aparece a Jacob por primera vez allí en Betel y lo que él le dice. En Génesis 28:15, Dios le dijo, presta atención a estas palabras: He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que Dios le dice ahora de nuevo a Jacob que vuelva, que se levante, que suba a Betel y que edifique un altar allí al Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Es decir, ahora Dios también nos está diciendo a nosotros que tenemos que levantar un altar a Dios, a ese Dios que es fiel. Amén, hermanos, fiel sobre todas las cosas. A ese Dios que no nos abandona en ninguna circunstancia, sea cual sea la circunstancia, por más terrible que sea por la que estemos pasando, como la que Jacob estaba pasando en ese momento cuando su propio hermano estaba persiguiéndole para matarle. A ese Dios que está con nosotros en todo momento, a ese Dios que nos guarda, a ese Dios que cumple su palabra y que no nos dejará, amén, que no nos dejará hasta que cumpla su propósito en nosotros. Es a ese Dios, al Dios que nos está diciendo ahora: sube, levántate, sube a Betel y edifícame allí un altar. Amén. A ese Dios que por encima de todas las cosas es un Dios fiel, un Dios que había cumplido lo que le había dicho a Betel y que ahora Dios mismo se lo recuerda y le dice: acuérdate de lo que te dije que iba a hacer cuando estabas allí en esa circunstancia. Y ahora vuelve allí a Betel, edifícame un altar y recuerda lo que yo he hecho, porque he sido fiel. Soy un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra, un Dios en el que podemos confiar, un Dios que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, un Dios al que podemos realmente agradecer y saber que en toda circunstancia y en todo momento Él está con nosotros, como las circunstancias por las que cada uno de vosotros estáis pasando en estos momentos, cada uno en sus hogares, cada uno con su propia familia. Esto fue lo que Dios le dijo a Jacob que hiciera en este pasaje que hemos leído. Cuando Dios le dice esto a Jacob, allá en Génesis 35, el pasaje que estamos compartiendo en esta tarde, después nos dice en el versículo 2 que entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Jacob traslada ahora las palabras que el Señor le ha hablado a él, se las traslada a su familia para que fueran con él también a Betel. Él no quería ir solo, sino quería llevar a su familia y a todos los que con él estaban, para que fueran con él a ese lugar, a Betel. Pero para ir a ese lugar, él entiende y Jacob sabe perfectamente que tenían que prepararse. ¿Y cómo tenían que prepararse? Porque para buscar la presencia de Dios, que es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer en este tiempo, no podemos hacerlo tampoco de cualquier forma, no podemos hacerlo tampoco de cualquier manera. Tenemos que prepararnos.
Y Jacob le dice a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Eso es lo primero que tenían que hacer. Primero tenían que prepararse quitando esos dioses ajenos que había entre ellos. Esos dioses ajenos que eran los dioses de los pueblos donde ellos vivían y por donde ellos habían estado andando, caminando todo ese tiempo. Esos dioses ajenos, para subir a Betel con Jacob, para levantar y edificar ese altar que Dios quería, primero había que quitar esos dioses ajenos. Tenemos que saber, hermanos, que Dios es un Dios celoso. Amén. Dios es un Dios celoso. La palabra de Dios lo dice en muchas ocasiones y Dios mismo se define a sí mismo como un Dios celoso. Y eso nos habla de que Dios realmente quiere que nuestro corazón solo le pertenezca a Él, solo puede ser para Él. Nuestro corazón solo puede ser para Dios. Y en este tiempo una de las cosas que Dios nos está hablando y que a mí personalmente también me ha hablado más, es la necesidad de aprovechar este tiempo para quitar los dioses ajenos que hay en nuestros corazones. Solamente el Señor debe ocupar el centro de nuestras vidas, solamente el Señor tiene que sentarse en el altar, en el trono de nuestras vidas. Tenemos que quitar todos esos dioses ajenos que se nos han ido pegando del mundo, que se nos han ido pegando de los pueblos en los cuales vivimos, entre los cuales andamos, y verdaderamente servir, amar y adorar solamente al Dios verdadero, al Dios de los cielos. Así que ellos lo primero que tenían que hacer era quitar esos dioses ajenos que había entre ellos. Pero además, en segundo lugar, les dice: y limpiaos y mudad vuestros vestidos. En segundo lugar, tenían que limpiarse y cambiarse de ropa, mudar sus vestidos. Pero esto también tiene una gran enseñanza espiritual para nosotros hoy, y especialmente para las circunstancias que estamos viviendo y para el mensaje que Dios quiere traer a su pueblo, que Dios quiere traer a su iglesia y a todas las personas en general que nos están escuchando. Tenemos que saber que para subir a Betel, para acercarnos a la presencia de Dios, tenemos que estar limpiándonos continuamente, como decía antes, de todo lo que se nos pega de este mundo, pero no solo de lo que se nos pega de este mundo, sino también de la maldad que hay dentro de nuestros corazones, porque la maldad está dentro de nuestro corazón, dentro del corazón del ser humano. Como el Señor enseñó, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, lo que sale de la boca, pero que proviene del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestro corazón es un corazón malvado, hay maldad dentro de cada uno de nosotros, hay maldad dentro de cada uno de los seres humanos. Como se nos dijo también hace poco, no hay bueno ni aun uno solo. Y tenemos que limpiarnos de todo eso, de lo que se nos pega de fuera y de la propia maldad también que hay dentro de nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues la única manera de hacerlo, hermanos, es por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la palabra también allá en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. No solo se trata de que Dios perdone nuestros pecados, sino que a medida que nos vamos arrepintiendo sinceramente y de una manera genuina, que nos vamos quebrantando delante de Dios, que vamos buscando esa presencia de Dios, la sangre de Cristo de una manera continua nos va limpiando de toda esa maldad que hay en nosotros, va cambiando y transformando nuestros corazones. Por medio de la sangre de Cristo y por medio también de la obra de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Una vez que somos salvos y que el Señor viene a morar en nuestros corazones, el Espíritu Santo viene a nosotros, es ese Espíritu Santo el que nos va santificando, el que nos va limpiando, el que nos va quitando todo aquello que hay en nosotros y que realmente no agrada a Dios. Va quitando todas las cosas de nuestra vieja criatura, de nuestro viejo hombre. Así que, hermanos, tiene que haber, para subir a Betel,
Jacob se lo dice a su familia y el Señor nos lo dice también a nosotros en este tiempo en el que vamos a estar en nuestra casa y en el que Dios nos llama a buscarle más profundamente su presencia. Tiene que haber en nosotros un cambio de corazón, no un cambio de apariencia, no un cambio exterior, sino un cambio en nuestro interior. Una vida nueva, no un remiendo nuevo en una vida vieja. ¿Os acordáis de aquellas palabras del Señor Jesús en los Evangelios? Cuando Él hablaba y decía que nadie pone un remiendo de vestido nuevo, de paño nuevo en vestido viejo, porque lo nuevo tirará de lo viejo y lo romperá. La vida cristiana, el Evangelio, hermanos, no es poner remiendos, no es poner parches nuevos en un vestido viejo. Es, como dice esta palabra, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Tenemos que cambiar nuestros vestidos, tenemos que quitarnos la vieja ropa y ponernos ahora la nueva ropa, vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Jesucristo, como dice la Escritura. No es un remiendo, es una ropa totalmente nueva, porque se trata de vivir una vida completamente nueva. Y eso es lo que Jacob, ¿verdad?, le dice a su familia. Jacob quería dar testimonio a su familia, a los que estaban con él. Por eso les dice después en el versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob quería dar testimonio a su familia y a todas las personas que estaban con él. Quería que conocieran a ese Dios que había sido fiel, a ese Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú, a ese Dios que se le apareció, como dice aquí, en el día de su angustia, y que le respondió a su clamor, le respondió, le dio palabra, le dio promesas, a ese Dios que había cumplido lo que había prometido. Ahora Jacob no quiere guardárselo solo para sí, sino quiere compartirlo con su familia, quiere compartirlo con todos los que estaban con él, para que ellos conociesen a ese Dios y cómo Dios le había respondido en el día de su angustia y había estado con él en todo el camino por el que él había andado, hermanos. Quiero dejarte esa palabra, quiero dejarte esa promesa de parte de Dios. Quiero que la tomes para tu vida ahora en las circunstancias en las que tú estés. Recuerda que Dios es fiel, que Dios te va a responder en el día de tu angustia si tú le buscas. Y que Dios dice, yo estaré contigo, no temas. Yo estaré contigo y te haré volver. Amén. Dios nos va a hacer volver, lo creemos, lo declaramos. Dios nos va a hacer volver. Y podemos dar testimonio de que Dios ha estado con nosotros en todo el camino por el que hemos andado, en todo este tiempo y en todas las circunstancias por las que estamos pasando, hermanos. Para terminar en este mensaje, quiero dejarte con esta reflexión. En este tiempo que estamos pasando, como te decía, esta es una palabra que a mí el Señor me la dio al principio de manera personal, cuando comenzaba este tiempo de confinamiento, de prueba, pero que entiendo que es para todos nosotros, para el pueblo de Dios y para todas las personas que nos escuchan. En este tiempo Dios nos está hablando, en este tiempo Dios nos está llamando. Y tenemos primero, como Jacob le dijo a su familia, tenemos primero que mirar, examinarnos a nosotros mismos y mirar cuál sea nuestra condición espiritual. Quitar los dioses ajenos, limpiarnos, mudar nuestros vestidos. Como os decía, hermanos, entonces tenemos que mirar cuál sea nuestra condición espiritual. Quitar los dioses ajenos que haya entre nosotros, limpiarnos y mudar nuestros vestidos. Y entonces subir a Betel y permanecer allí, quedarnos allí, buscar la presencia de Dios, levantando un altar de adoración y gratitud a ese Dios que ha sido fiel, a ese Dios que es bueno, a ese Dios que cumple su palabra y que no nos dejará hasta que haya hecho lo que nos ha dicho, hasta que haya cumplido su propósito en nuestras vidas. Y por último, no quedarnos solo ahí, sino dar testimonio de la fidelidad de Dios a nuestra familia primero y a todas las demás personas que están a nuestro alrededor, para que todos puedan conocer
a ese Dios verdadero, a ese Dios de Betel, a ese Dios que se nos ha aparecido, a ese Dios que se ha revelado en nuestras vidas, a ese Dios que nosotros hemos tenido el privilegio, el gozo, la dicha inefable de haber conocido, de que se haya revelado a nosotros. Es nuestro deseo, nuestra oración, que todos aquellos que nos rodean, que todos aquellos que nos escuchan, también puedan conocer a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a ese Dios que no es un ídolo muerto, sino un Dios que escucha, un Dios que conoce nuestra necesidad, un Dios que nos ama, un Dios que nos responde en el día de nuestra angustia. Esta es la palabra que el Señor me dio para este tiempo, entre muchas otras cosas que Dios nos está hablando, ¿verdad? Pero quería compartirla con vosotros, porque creo que está en el corazón de Dios y creo que es una tarea que Dios nos pone a cada uno de nosotros por delante. Me gustaría terminar orando por nuestras vidas y por todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Damos gracias a Dios por estos medios que nos ha provisto y los hermanos que están trabajando y esforzando para que esto sea posible y sea una realidad. Me gustaría elevar una oración para terminar y que realmente Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios mío, en esta tarde, Dios. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú eres fiel, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Gracias porque podemos dar testimonio de que tú has sido fiel, de que hasta aquí tú nos ayudaste, de que tú has cumplido la palabra que nos has dado, de que tú nos has guardado en todas circunstancias y también declaramos que nos guardarás en esta prueba, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por ese amor con el que tú nos amas y gracias por haberte conocido y haberte revelado a nuestras vidas. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos ayudes a quitar todos los dioses ajenos que haya entre nosotros, a limpiarnos y a mudar nuestros vestidos, a que haya un cambio realmente en nosotros, un cambio en nuestro interior, un cambio de corazón, una verdadera transformación, no algo externo, no un remiendo, sino un verdadero cambio en nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a aprovechar este tiempo para buscar de tu presencia, para levantarnos del sueño, para levantarnos, subir a Betel, quedarnos allí y levantar un altar de adoración, de gratitud a ti, un altar que pueda subir como olor grato y fragante. Queremos estar en lo secreto tuyo, queremos que tú te reveles a nuestras vidas, queremos conocerte más profundamente y que tú pongas en nuestros corazones un deseo, un anhelo de estar más contigo, de consagrar y de rendir, santificar más y más nuestras vidas a ti y que tú nos puedas usar en este tiempo y cuando salgamos también de este tiempo. Ayúdanos a aprovecharlo para dar testimonio, Señor, para que muchos conozcan lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que te hemos conocido, lo que hemos experimentado en nosotros mismos y muchos puedan conocer a ese Dios verdadero. Oro por esto, oro por esta palabra, oro por estos medios, oro, Señor, para que tú te sigas revelando, Señor, a las vidas y nos sigas usando de esta forma, Dios mío, para que las personas puedan conocerte cada día más y más, Señor, a ti, Dios mío. Bendice esta palabra, que no vuelva vacía, bendice a todos los oyentes, bendice a tu iglesia, a tu pueblo y a todas las personas que nos están escuchando. Quieras tú, Señor, oh Dios, que este país, esta nación te conozca a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Que muchos puedan experimentar que no eres un ídolo, que no eres una idea, eres un Dios real, un Dios personal, y puedan experimentar tu amor, Señor, tu bendición, tu bondad. Gracias te doy, Señor, y te pido que nos sigas bendiciendo y ayudando en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, pues me despido deseándoles lo mejor, que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familias, y que el Señor siga haciendo la obra en nosotros y se siga glorificando en medio de toda esta situación, sabiendo que saldremos. Y cuando salgamos, vayamos a Betel, cuando vayamos a la iglesia en ese momento, también allí levantaremos un altar de adoración al Señor. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.